Iniciamos primero con lo que es membrana en reposo. Ustedes recordarán en membrana en reposo. Voy a dibujar aquí un esquema para que sea un poco más digerible. Mira, esta es digamos que esto es una célula, ¿sí? Digamos que esto es una célula. Ustedes recuerdan que en el potencial de membrana en reposo está regulado por múltiples cosas, entre ellos lo más importante por lo que está regulado es por los electrolitos. Los más importantes, sodio, calcio, potasio es el más importante de hecho, y cloro. Estos 4 electrolitos van a hacer función de regular las cargas tanto internamente de la célula como externamente. ¿Ok? Entonces vamos a iniciamos primero con el potasio y lo voy a escribir aquí. Nosotros tenemos, asemejando este esquema, tenemos de manera interna o de manera intracelular, tenemos potasio con su carga positiva y tenemos potasio extracelular. ¿De acuerdo? Así rápido, pregunta, si no se acuerdan es válido, díganme no sé, no me acuerdo, no pasa nada. ¿Se acuerdan de los valores del potasio, tanto afuera como internamente? De extracelular, intracelular, ¿lo recuerdan? Intracelular no es 120. Cerca, estuvo cerca. La intracelular es 140. Algunas literaturas manejan menos, pero lo que te vas a topar más es con 140. A ver, voy a cambiar el pincel porque luego como que no se nota. Aquí está. Es 140 miliequivalentes por litro. Y de manera extracelular es menos, es de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. ¿De acuerdo? Así es que el Constanzo lo maneja así en 120 y en 4 extracelular. Pero sí, Exacto. tiene razón. Ajá. Vamos a manejar rangos, así como dices, vamos a manejar rangos y en este caso vamos a manejar el 140, probablemente 120, pero ya digamos que un 110 o un 100, ahora sí ya estamos hablando de un potasio bajo intracelular. Sin embargo, la fisiología, recuerden que la fisiología es el estudio del medio externo, en este caso del líquido extracelular, no se basa en intracelular en este caso. Aquí lo que influye o lo que es importante es saber de dónde a dónde va a estar fluyendo estos electrolitos. Si se acuerdan también el término de gradiente, gradiente es la diferencia de concentraciones. Entonces, en este caso tenemos potasio dentro de la célula que es en mayor cantidad a diferencia de la extracelular. Por lo tanto, el flujo de los electrolitos es de adentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Porque recuerden que va de donde hay más a donde hay menos cantidad. En este caso, voy a agrandar un poquito más porque se ve como... ¿Lo que dice bien? Sí, un poquito mejor. En este caso, vamos a tener el flujo hacia afuera, ¿de acuerdo? Ahorita les digo por qué es importante esto. En sí, ustedes notarán que el hecho de que el potasio salga hacia afuera, valga la redundancia, salga, como tiene carga positiva, es importante saber también las cargas, como tiene carga positiva a la célula internamente la dejaría como más negativa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por las cargas positivas que tiene el potasio en él, saldrían con él y las cargas negativas abundarían más internamente, ¿de acuerdo? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo lo mismo, tengo igual una célula, pero ahora vamos, por ejemplo, con
el sodio. El sodio, ustedes tal vez recordarán que el sodio por fuera, es decir, extracelular, es mayor la cantidad que tiene que internamente. Internamente, el sodio es de 14 milicavalentes por litro y fuera o externamente vamos a manejar un rango de 135 a 145 milicavalentes por litro, ¿de acuerdo? Aquí el flujo, ¿cómo sería? Aquí el flujo, a diferencia del potasio, si se fijan, es mayor la cantidad de milicavalentes que tenemos en extracelular, por lo tanto el flujo sería, por lógica, hacia adentro, ¿de acuerdo? Lo que provocaría que a la célula internamente la vuelve más positiva, ¿ok? Esto es importante porque ahorita van a ver con los potenciales de acción este tipo de flujos y que entiendan que el ion tiene ciertas cargas, entiendan que a la célula la volvería más negativa, la volvería más positiva, dependiendo del flujo de electrones. Por eso estamos estudiando lo que es la cantidad de miliequivalentes que están dentro, tanto fuera como dentro de la célula. Ahora, por ejemplo, vámonos con el calcio, ¿sí? El calcio, como tal el calcio tiene dos cargas positivas, ¿ok? Pero esta diferencia de los demás, internamente el rango, bueno, en este caso el valor que manejamos es de 0.0001 miliequivalentes por litro, ¿ok? Y por fuera anda en 4.25 a 5.5 miliequivalentes, ¿cierto? Estos rangos, pues su flujo sería ¿hacia dónde? Hacia adentro. ¿Por qué? Porque hay más cantidad afuera que adentro. Por lo tanto, al tener dos cargas positivas, volvería a la célula internamente más positiva. ¿De acuerdo? Ahora vámonos, por ejemplo, con el cloro. Si yo tengo aquí una célula, igual, el cloro tiene carga, este ya no tiene carga positiva, este ya tiene carga negativa. Igual por fuera, el cloro tenemos por fuera 108 más o menos. Manejan varios rangos, o sea, ya si se ponen a buscar, por ahí dice 110, 113 y así. Pero pues por lo regular se manejan estas cantidades de 100 a 108 y internamente tenemos de 4 milicavalentes por litro. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el flujo sería de afuera hacia adentro, ¿cierto? Porque afuera tenemos mayor cantidad de milicavalentes. ¿Ok? Entonces, idea, ¿cómo se dice? Importante en esto. Voy a poner aquí algo importante. Mira, los puntos de equilibrio de estas células, o sea, de los electrolitos en este caso, hay puntos de equilibrio que se manejan en donde, ahorita les enseño la gráfica, pero está la gráfica y están los voltajes o los milivoltajes hacia arriba en función del tiempo que va hacia la derecha. Entonces, vamos a ponerlo así. Está la gráfica así. ¿Sí? Y tenemos aquí valores, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el 0 milivoltios. Y luego aquí, por ejemplo, 10, y luego aquí menos 10, menos 30, menos 60, menos 90. ¿Ok? A lo mejor no se nota muy bien, pero solamente es para aterrizar esta idea. El punto de equilibrio de de este balance de electrolitos, en el caso del potasio, el punto de equilibrio es de menos 93 más menos 5. ¿Qué quiere decir? Que el punto de equilibrio de este electrolito como tal va a estar aquí, en este caso, menos 90 aquí. ¿Ok? El umbral, digamos que el umbral para que se genere un potencial de acción lo vamos a tener
hasta acá. Mira, lo voy a poner, por ejemplo, de este color. A lo mejor por aquí, más o menos por aquí así. Ajá, este es el umbral. Entonces, si yo quiero un potencial de acción, la célula en su estado en reposo, hablando particularmente de lo que es el potasio, va a empezar aquí en su punto de equilibrio, que es entre menos 88 a menos 98. Entonces, empieza aquí y de aquí empieza a generar, viene impulso, y para que se genere como tal el potencial de acción, llega al umbral y se genera el potencial de acción. ¿Ok? O sea, se contrae, pues, en este caso, hablando del corazón, que es lo que vamos a estudiar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que no se haya quedado claro? Perdón. ¿Todo bien? Ahora, ¿qué pasa con el sodio? El sodio tiene un punto de equilibrio de más 65, ¿verdad? Más 65. Acá en el caso del calcio, tiene un potencial de un punto de equilibrio de más 120 y el cloro menos 70, ¿verdad? Aquí que podemos resaltar o hacer relevancia en este caso, que en el caso de los electrolitos, el más negativo en este caso sería lo que es el potasio, y el más positivo de los positivos, pues sería el calcio, ¿no? Aquí hay otro dato importante. El potasio ejerce como tal, eh, es el principal causante el principal causante del potencial de membrana en reposo, ¿ok? Es el principal causante del potencial de membrana en reposo, ¿ok? Esto lo hago para abajo. Es el principal causante de el potencial de membrana en reposo. Es decir, este por lo regular va a estar ahí con unos canales abiertos. No sé si han escuchado hablar de ellos o si los han visto o leído, que son los canales KIR. Estos canales van a estar abiertos regularmente con este electrolito y van a mantener a la membrana como tal en un estado basal. ¿Ok? Estos son los canales KIR. Importante, estos son importantes. Los canales KIR. Hay otros canales, por ejemplo, los canales de potasio sensibles a voltaje o los canales inhibidores, que son los canales GABA, potasio GABA. Eh, pero aquí el importante en este caso es que conozcan que existen estos, que son los que van a mantener a la célula en un estado basal. Y estos, pues siempre va a haber abiertos, pero muy poquitos. Y al contrario del calcio, casi no va a haber, casi no hay canales abiertos. ¿Ok? Entonces, recapitulando y nada más ya aterrizando la idea de esto, es que entiendan o que se comprenda, mejor dicho, que en las células manejamos electrolitos, tanto afuera como adentro hay diferencia de cantidades. El flujo de los electrolitos va a ser a favor del gradiente de concentración, es decir, por una difusión pasiva. En este caso, el potasio, si tenemos más dentro de manera normal, el flujo sería hacia afuera. Al ir hacia afuera el calcio, como tiene cargas positivas, a la célula la deja más
negativa, ¿de acuerdo? De este lado, el sodio, tenemos cargas positivas, el flujo sería hacia adentro, ya que tenemos más sodio por acá adentro, entonces vuelve la célula más positiva, ¿de acuerdo? De igual forma, el calcio, tenemos más calcio en el exterior, por lo tanto vuelve la célula más positiva, ya que el flujo sería hacia adentro. Y el cloro, de igual forma, sería el flujo hacia adentro, pero a contrario de los demás, este la volvería más negativa, ya que su carga es negativa. ¿De acuerdo? ¿Dudas en esto? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Ahorita vamos a aterrizar esta información, la vamos a aterrizar ya como tal en el potencial de acción para que más o menos se den cuenta del porqué de las cosas. ¿Ok? Pero es importante que estas bases las tengan. ¿Dudas hasta aquí? Ariana, Devani, Francisco, Francisco, Jessica, Juliana, Rebeca, dudas que tengan, comentarios. ¿Todo bien? Listo. Muy bien. Para continuar, vamos a ver algunas generalidades básicas de lo que es el potencial cardíaco. Ahora sí, ya entrando como tal en tema, tenemos el potencial cardíaco, el sistema de conducción cardíaco. ¿De qué está compuesto de manera anatómica? Me imagino que ya lo vieron o lo recordarán. Es el nodo sinusal, sus haces que van e inervan a lo que son las aurículas, y después llega a lo que es el ventrículo, a lo que es el nodo aurículo ventricular. De aquí sale lo que son las ramas del haz de His y anterior, posterior, izquierda, derecha y hasta llegar a las fibras de Purkinje. ¿Okay? ¿Qué es lo importante de esto? Que conozcan. El nodo sinusal, como tal, el nodo sinusal es el marcapasos natural del corazón, fisiológico natural. Él es el que va a marcar la pauta de las contracciones y de los latidos. Sí, como tal, este marcapasos nos va a dar de 60, el nodo sinusal nos va a dar de 60 a 100 potenciales de acción, ¿ok? Que traducido a lo que nosotros conocemos serían de 60 a 100 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Bueno, así lo vamos a estar evaluando ya en la práctica, de 60 a 100 latidos cardíacos por minuto. Es el marcapasos natural del corazón. Y esta parte de acá, lo que es el miocardio, todo el tejido cardíaco, vamos a tener células que son miocardiocitos. Es importante conocer que el miocardiocito, como tal, este de aquí, el nodo sinusal, son células, son también miocardiocitos, pero son células especializadas que fueron modificadas de manera natural, o sea, por el cuerpo, para hacer o tener funciones específicas. En este caso, el nodo sinusal va a tener una función que es una característica o propiedad que es automatismo. ¿Ok? Este automatismo nos va a dar la propiedad de que este miocardiocito o este conjunto de miocardiocitos genere el potencial de acción, genere el potencial eléctrico para poder hacer que todo este impulso eléctrico llegue hasta donde tiene que llegar, que sería los miocardiocitos, y poder ejercer la contracción y poder ejercer el latido cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, yo les puse aquí el miocardiocito. Tenemos tres: contráctil, de conducción y endocrino. Ya lo dije antes, el contráctil, pues bueno, solamente saber que hay miocardiocitos que se contraen, que tienen la propiedad de contraerse. Tenemos el de conducción, que es otra propiedad, la conductibilidad. Estos miocardiocitos lo que van a hacer, genera el impulso y los demás conducen, estas otras células especializadas conducen el impulso, ¿ok? Hasta llegar a la miocardiocito contráctil, ¿de acuerdo? Y
El endocrino, bueno, aquí el endocrino es una variante en el cual nos va a servir mucho, ojo, esto es importante, nos va a servir mucho porque este endocrino, este miocardiocito, nos sirve para nosotros valorar algún daño en tejido cardíaco. ¿Por qué? Resulta que este endocrino suelta una hormona que se llama péptido natriurético auricular. Este viaja hacia el riñón, hacia el riñón, y va a empezar y va a estimular la diuresis. ¿Ok? Estimula la diuresis, lo que hace que suelte sodio. Y si recuerdan temas básicos, el agua sigue el sodio, entonces también se va con el agua. ¿Para qué es esto? Bueno, resulta que el cuerpo o el corazón es muy sabio, el cuerpo es muy sabio y dice, bueno, ¿en qué situación se libera esta hormona? Resulta que acá, de este lado, si la, si tenemos una insuficiencia cardíaca o si tenemos por ahí daño en alguna válvula, la sangre como tal se empieza a estancar. Se estanca y empieza a pasar a cavidades que le preceden y empieza a haber estancamiento de sangre ahora también en las aurículas. ¿Ok? Ese estancamiento de sangre en las aurículas empieza a provocar que el tejido, es decir, el miocardio, el tejido de las aurículas empiece a dilatarse, ¿sí? Se empieza a dilatar. Al dilatarse, esta hormona es liberada a manera de señal para que el riñón diga, ¿sabes qué? Compadre, tengo líquido estancado que no me está sirviendo, tengo líquido que no me funciona, por lo tanto, el riñón, al detectar esta hormona, provoca la diuresis liberando sodio y junto a él agua para liberar ese líquido extra. ¿De acuerdo? O sea, es importante esto, que conozcan que en su momento, en dado momento, vamos a tener, en dado caso de daño al tejido, vamos a tener este péptido natriurético. Ya lo verán en cardiología, y pues bueno. Ahora, que es importante también de esto, recordar que cuando lo vieron en histología, el miocardiocito, los miocardiocitos están unidos por, ¿cómo se llama esta? Lo que son las hendiduras, que son hendiduras gap. Los discos intercalares son conexiones gap, si recordarán ese también tema. Este es gap funciona, uniones gap. Ahí va. Estos uniones gap lo que hacen es hacer que el corazón funcione como un sinsitio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque viene el impulso, digamos que esta es la fibra de Purkinje, y le da el impulso a lo que es el miocardiocito, ¿sí? Y al darle el impulso, el miocardiocito recibe el impulso y empieza el mecanismo en cascada de liberar electrolitos, meter sodio, sacar potasio, etcétera. Y al hacer eso empieza la diferencia de cargas y se empieza a generar el potencial de acción que hace que los miocardiocitos se contraigan. Al contraerse y llega el impulso aquí, estos discos intercalares lo que hacen es que el impulso pase como si nada, evitar que haya un retraso para que todo el músculo funcione como un sinsitio, en lugar de primero una célula y luego otra célula y luego otra célula. No, los discos intercalares hacen esa propiedad o generan o le dan esa propiedad de que todo funcione a la misma vez, al unísono. ¿Ok? Es importante eso. Y esas son las generalidades básicas que debemos de conocer acerca del sistema de conducción. ¿Alguna duda en esto? En el sistema de conducción cardíaco. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ariana, Devani, Jessica, Juliana, Rebeca, ¿todo bien? Sí, todo bien, gracias. Bien. Ahora como tal, vamos a estudiar rápidamente lo que es el potencial de acción en el nodo sinoauricular.
¿Cuál es? Es este de aquí, el que inicia, el que toma la batuta, es el marcapasos natural del corazón. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos una gráfica. Esa es la gráfica que les mencionaba al inicio. Es una gráfica en la cual podemos nosotros, si se fijan, aquí viene 0, menos 10, menos 30, menos 60. Era lo que les mencionaba en un inicio, en donde mediante el flujo de electrones, en este caso de electrones, de iones, electrolitos, los mantiene de cierta forma, ¿no? Al momento en que empieza, hay un impulso eléctrico o que los canales de estos electrolitos sensibles a voltaje, sensibles a un impulso eléctrico, se estimulan y se abren, permitiendo que haya un flujo. Y como recordarán, el flujo de manera normal, se los mencioné, eh, va a favor de un gradiente de concentración, es decir, de manera pasiva. Por lo tanto, vamos a entender el por qué fluye de esta forma. Iniciando primero con esta fase de aquí, ¿sí? Esta fase de aquí, a ver si se ve ahí. Esta de aquí. Empezando con las células, se fijan, aquí tenemos que está a menos 60, menos 55 más o menos. No está muy bien definida, sin embargo ahí está. Entonces el sodio, vamos a tener que el sodio, en esta fase, hay unos canales abiertos de sodio lentos. Aquí están, la fase 4. Estos canales se llaman Fonny o canales Eve. Ajá. Estos canales lentos, su nombre lo dice, nos va a dar esto, que el potencial vaya subiendo de forma paulatina, sin que sea brusco, para que al momento de llegar a menos 40, que es el umbral se genera el potencial de acción. Esta gráfica nos representa ese flujo de electrolitos, ese flujo de cargas, del cual, por ejemplo, en este caso, aquí hay una apertura de canales lentos de sodio. ¿Qué quiere decir? Mira, como lo dije en el inicio, yo tengo el sodio positivo, ajá, y acuérdense que tengo 135, 145 miliequivalentes por litro. Y adentro, ¿cuánto tengo de sodio? Tengo 14 miliequivalentes, ¿verdad? ¿El flujo hacia dónde sería? Sería hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más afuera que adentro. Yo les mencioné, si el flujo va de esta forma, a la célula internamente la volvería más positiva, ¿ok? Por sus cargas, recuerden eso, por sus cargas la volvería más positiva. ¿Qué está pasando en la gráfica? Mira, en la gráfica está pasando esto mismo, que aquí el sodio está entrando y está volviendo la célula más positiva. ¿Por qué? De menos 60 nos estamos yendo a menos 40. Es decir, que estos canales van haciendo más positiva a la célula, la estabilizan más, se le dice estabilizar, ¿ok? La estabilizan más. Al momento de llegar aquí al menos 40, resulta que se cierran estos canales, se activa otro mecanismo que en este caso es la apertura de canales de calcio, ¿ok? ¿Qué va a provocar esto? Si regresamos al primer tema, a la primera parte que les mencioné, yo tengo calcio, ajá, calcio aquí, calcio acá. Acuérdense que afuera es más que adentro, es 4.25 a 5.5 y adentro es de 0.0001. Si el calcio entra, pues mira, tiene sus dos cargas positivas. Y si entra, pues obviamente va a tener el doble de cargas positivas. Entonces vuelve a la célula muy positiva. Y estos canales, por lo mismo, si estabas en menos 40, la vuelve más positiva, se nos va hasta 0. Hay literatura que maneja 10, 20, pero el chiste es que la vuelve positiva. Y aquí estamos viendo representado un potencial. Regresa, llega hasta cierto voltaje, estos milivoltios, ¿ok? Llega hasta ciertos milivoltios y aquí sucede otro mecanismo en el cual se cierran los canales de calcio y se abren los otros, que en este caso
Los que se abren son los de potasio. ¿Ok? Aquí está, los de potasio. ¿Y qué pasa? Si regreso al mismo tema que estaba al inicio, el potasio adentro lo tenemos con 140 mil equivalentes y afuera lo tenemos con 3.5 a 5, ¿va? 5 mil equivalentes. ¿Qué pasa? El flujo de estos, ¿hacia dónde es? Hacia afuera. Volviendo a la célula más, si este tiene carga positiva y se va, a la célula la vuelve más negativa. ¿Ok? Por eso era importante conocer la membrana en reposo, porque ya podemos entender que este potencial se caracteriza por lo siguiente. Tenemos canales de sodio que al momento de abrirse, sensibles a voltaje, se abren y estos canales lentos de sodio, que los FONI o IV, van a mantener una constante elevación de los milivoltios llevando a la célula más positiva. Llega al umbral, se activa el potencial de acción, pero aquí ya no son los de sodio, son los de calcio, que es lo que les mencionaba. Vuelve a la célula muchísimo más positiva, ¿de acuerdo? Llega a cierto rango de milivoltios, por ejemplo, maneja la temperatura de 0 a 10, 20 milivoltios, pero pues aquí lo representa como hasta 0, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí en 0 y aquí se cierran los canales de calcio y se abren los de potasio. Y los de potasio, como ya vimos, se lleva su carga positiva hacia afuera, dejando a la célula más negativa. Por eso el potencial, o en este caso la gráfica, nos dice que se va hacia dónde. Hacia otra vez a los menos 55, menos 60. ¿De acuerdo? Y como siempre hay canales, bueno, aquí en este caso los de sodio son los que se abren al llegar a esta parte de aquí y otra vez inicia el mismo ciclo. ¿Ok? Despolarización, repolarización. ¿Ok? ¿Sí quedó clara esta parte? ¿Tienen dudas? Deoni, Ariana, ¿dudas en esto? Jessica, Juliana, Rebeca, ¿todo bien con esto? Sí, todo bien. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? En esta lámina, o en esta hoja, yo tengo aquí, se fijan, otro potencial de acción, pero este ya no es del sinusal. A este ya nos vamos a adentrar en el miocardiocito, en la célula miocárdica. ¿Ok? Y ahorita vamos a evaluar cómo funciona. En la célula miocárdica vamos a estudiarlo aquí en la gráfica y aparte lo estudiamos cómo funciona mecánicamente. Ajá, qué sucede en la célula como tal ya. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque también el sistema de este potencial de acción está regulado tanto por el simpático como por el parasimpático. ¿Ok? Pero eso, la verdad es que a lo mejor se puede escuchar tedioso, pero está sencillo. ¿Ok? Aquí, en este caso, mira, ya no tenemos fases, ya no tenemos fase 0, 3 y 4. Ahora le agregamos otras dos fases, que serían la 1 y la 2. ¿Ok? Y ahí les va. Aquí lo que sucede en esta gráfica es que acá no se los mencioné. A ver, dame un segundo. Aquí está. Acá en esta gráfica la disposición de los electrolitos pues es distinta. Al inicio tenemos la fase la 4. Esta fase 4 que está aquí, a ver si se alcanza a ver. Esta fase 4, que a su vez es la misma que está acá. ¿Ok? Vamos a partir. Viene una membrana en reposo. Aquí, los canales, voy a poner aquí. Aquí, en esta fase de aquí, están actuando los canales, voy a ponerlo de morado. Esta parte de aquí. Aquí, que lo mismo está pasando acá. Viene de acá. Disculpa, Sí, ¿podrías volver a repetir lo que mencionaste de que se agregan unas fases a esta?
Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos fase 0, que es despolarización. ¿Ok? Tenemos fase 3, que es repolarización. Y tenemos fase 4, que es potencial de membrana en reposo. ¿Ok? En esta parte de acá, nosotros tenemos fase 0, que es, si lo comparamos, sería la despolarización. Despolarización. Ay, ajá. Esta sería la repolarización. Y esta sería la de membrana, potencial de membrana en reposo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Aquí solamente, si se fijan, tenemos 3 fases, ¿ok? Que es la fase de despolarización, la fase de repolarización y la de membrana en reposo. Que es decir, si lo quieren ver algo práctico, es membrana en reposo y luego potencial de acción y repolarización, ¿ok? Que es decir, está la célula normal, sin impulso, no le llega nada, llega el impulso, se hace el potencial de acción y luego se repolariza para volver a llegar a su forma basal. En este caso, se agregan 2 fases, eh, porque vamos a tener una repolarización inicial, que es esta de aquí. Si te fijas, va hacia abajo, es decir, se le repolariza de una forma inicial, pero no completamente, ¿ok? No se repolariza hasta abajo, sino que solamente es un pedacito para permitir que se contraiga el músculo. Ahorita les explico eso, pero en este caso se agrega la 1 y la 2, que es la fase de repolarización inicial y la meseta, ¿ok? Eso es todo. Esas son las fases que se agregan. Si te fijas, el nodo sinoauricular tiene 3 y el miocardiocito, la célula miocárdica, ya se le agregan lo que es la fase 1 y la fase 2. Eso es todo, las fases que dije que se Gracias. agregaban. De nada. Ahora, continuando con esto, empezamos ahorita con la fase 4, que es la fase 4, es la potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Es la misma que tenemos aquí, es la misma de potencial de membrana en reposo, ¿ok? Y pues es esta, fase 4, potencial de membrana en reposo. ¿Qué sucede aquí? Aquí, si te fijas, voy a borrar esto. Si te fijas, en esta parte, la línea, ¿dónde está? Menos 80, bueno, digamos que menos 90. Si nos ponemos así muy sangrones, ponle tú que está como en un menos 88, ¿ok? Y yo te dije al inicio que el potencial o el punto de equilibrio de la membrana cuando hay una membrana en reposo y que está dado por los canales de potasio, porque aquí están actuando en esta membrana, en esta parte, en la fase 4, están actuando los canales de potasio, ajá, que estos son los famosos KIR que les dije en un inicio, ¿ok? Aquí ya estamos en el miocardio, ¿ok? Estos KIR, ya acuérdense que les mencioné, y me voy a ir a la lámina para que lo vean ustedes, que les mencioné que el punto de equilibrio está en menos 93 más menos 5, es decir, menos 88 a menos 98. ¿Qué sucede acá? Si te fijas, a la hora de aplicarlo y estudiar el potencial de acción del miocardiocito, ya vemos y valoramos que efectivamente en una membrana en reposo de un miocardiocito que está dado por los canales KIR de potasio, que siempre hay abiertos pero poquitos, va a mantener la membrana en reposo en un punto de equilibrio entre menos 88 a menos 98 aproximadamente. ¿Ok? Y ya. Eso es todo el detalle de esta. Bueno, no hemos terminado, pero ahora vámonos, por ejemplo, con esta. Este de aquí, la fase 0. La fase 0 está dada por la despolarización. Aquí hay un dato importante que necesito que tomen en cuenta.
Aquí el impulso eléctrico, o sea, está poquito antes de lo mecánico, ¿ok? No quiere decir, ¿a qué voy con esto? No quiere decir que el hecho de que ya hay una despolarización y ya ejerce como tal un efecto, no quiere decir que aquí en esta parte se está contrayendo el músculo, ¿ok? No sucede eso. Lo que sucede es que el músculo se va a contraer acá, en la meseta, ¿ok? Es decir, como que va un poco atrasado el efecto mecánico, ¿ok? Recuerde que es químico, electrolitos, después viene lo eléctrico y luego se genera lo mecánico, ¿ok? Entonces, aquí en este caso, en esta fase, vamos a tener los canales de sodio, los canales de sodio, que son sí, rápidos, los canales de sodio rápidos. Aquí están los canales de sodio, los rápidos. ¿Qué va a pasar? Los canales de sodio rápidos van a generar esto. ¿Y por qué se va positivo? Porque acuérdense, en la forma basal, la membrana en reposo, ¿hacia dónde fluirían el sodio en la célula? Fluiría hacia adentro, porque afuera tenemos de 135 a 145 microventes y en la célula de adentro tenemos 14 microventes. Por lo tanto, de forma pasiva, difusión pasiva, se va hacia adentro, volviendo a la célula más positiva. Y como son rápidos, genera esto. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte? ¿Alguna duda? Muy bien. Ahora, en la repolarización inicial se abren unos canales de potasio rápidos. Aquí, está aquí. Okay, vamos a ponerlo de este color. Aquí se abren unos canales de potasio rápidos. Okay. Estos canales de potasio rápidos generan esta repolarización inicial que inmediatamente se inactiva y entra lo que es el calcio. ¿Ok? El calcio y este calcio va a generar una meseta, esta de aquí. Aquí, en esta meseta, es donde se va a llevar a cabo la contracción del músculo cardíaco. Y ahorita les voy a explicar en la parte de abajo, en el dibujo de abajo, el cómo sucede. Pero que sepan que aquí en esta parte están los canales de calcio actuando. ¿Ok? ¿Y por qué están así como que, por qué dices tú, bueno, pues si los canales de calcio, en teoría, si se abren, ¿qué sucede? Se va hacia adentro, ¿no? Porque afuera tenemos 4.25 a 5.5 y adentro tenemos 0.0001. Entonces, el flujo se iría hacia adentro, pero lo que pasa es que estos canales son lentos, ¿ok? Son lentos, permitiendo que no se lleve a cabo otra vez una despolarización, sino que se mantenga en una meseta, ¿ok? Y esto, después de esto, de cierto tiempo, se inactivan y entran los canales de potasio otra vez, canales de potasio, y aquí son los lentos. Y estos canales lentos ya permiten lo que es la repolarización de nuevo. ¿Ok? Llegando otra vez a la fase 4 y se repite el ciclo. Ajá. Viene otra vez ciclo, sodio, potasio rápido, meseta de calcio y hacia abajo otra vez potasio y luego otra vez los KIR. Y seguimos, el mismo ciclo. Esto es lo que sucede y es como una manera de entender, por eso era importante conocer el flujo de los electrones de manera normal para poder entender el potencial de acción como tal. ¿De esto quedó alguna duda? ¿Todo bien? Devani, Jessica, Juliana, Rebeca, ¿quedó alguna duda de eso? Mencionas que en el punto 3 los canales de potasio lentos van a seguir permitiendo la repolarización y en el punto 4 sigue la función de los canales de potasio para seguir manteniendo la membrana en reposo. Sí, ¿Sí? te lo explico esto, ajá, sí, está bien, te lo explico de esta forma. Imagínate que está la membrana, o sea,
está la membrana así, un ejemplo, y están canales, estos son canales de potasio, ¿ok? Canales de potasio, canales de potasio. De cierta forma, los canales de potasio lentos se abren, este es uno, este es uno, este es uno, este es uno, y este es uno. Ajá. Después, y estos son los KIR, los amarillos son los KIR, y los naranjas son los lentos de potasio. Cuando está la repolarización, este y este están activados, ¿de acuerdo? Pero cuando llega a cierto voltaje, estos mismos se inactivan y solamente empiezan a actuar los KIR, que son los que van a mantener a la membrana en reposo. ¿Sí? ¿Sí quedó más o menos claro? Ya, gracias. Esto es importante que se comprenda que la membrana como tal y los electrolitos y ciertos canales van a actuar en función también del voltaje implementado, ¿ok? Es decir, digo, a lo mejor se escucha tedioso, pero no es nada complicado con una vez que ya, pues más o menos comprendes el punto de equilibrio. Por eso empezamos con información básica y a partir de ahí se va desglosando. Pero en este caso, si te sabes lo básico con lo que les mencioné, es sencillo que identifiques los voltajes, que a dónde se inactivan, dónde se activan y todo eso. Eso, lo básico que les mencioné, con eso tienen. Ahora, tenemos acá, por ejemplo, lo que sucedería de manera mecánica. Yo ya no estoy hablando, voy a traspasar o traspolar esto, ajá, lo voy a poner acá. Y es de la siguiente manera. Y voy a usar los mismos colores. Morado, no. Voy a empezar con el sodio. Voy a empezar con la fase 0, que es la despolarización. Viene, imagínate que este de aquí es la fibra de Purkinje, ¿ok? Vamos a imaginar, mucha imaginación. Esta es la fibra de Purkinje. Y la fibra de Purkinje ejerce el estímulo. Mira, te lo voy a poner para que más o menos lo visualices un poco más. Esta de aquí. Esta fibra de Purkinje que está aquí, ¿sí? Esta fibra de Purkinje viene el impulso desde acá. Vamos a seguir el recorrido. Viene el impulso desde acá, llega al nódulo auriculoventricular, sigue su impulso porque tienen esa propiedad de conductibilidad. Haz de His, rama derecha, rama izquierda, llega, sigue hasta la fibra de Purkinje. Aquí en la fibra de Purkinje ejerce el impulso que se condujo y llega y ejerce el impulso aquí en el miocardiocito. ¿Ok? Quiero que se entienda esa parte. Ya llegando al miocardiocito, esto es lo que vamos a ver así. ¿Va? Imagínate que esta es la fibra de Purkinje y llega y genera el impulso. ¿Ok? Aquí está empieza, actúa el sodio. Los canales de sodio. Ahí. Canal de sodio, canal de sodio. ¿Qué sucede? Empieza a entrar el sodio. Entra el sodio, entra el sodio. ¿Ok? Como ya lo estudiamos acá. Empieza a entrar el sodio, generando que la célula se vuelva más positiva, etc. Bueno, aquí se activan los canales rápidos de potasio. ¿Era color este? Sí. Se activan los canales rápidos de potasio. Potasio sale. Y luego los canales de calcio. Estos. De aquí. Aquí solamente que sepan, les voy a dar un dato, aquí solamente que sepan que aquí hay otros tipos, se llaman receptores de hidropiridinas. Ajá, solamente que sepan que existen aquí. Y bueno, a lo que nos truje el calcio. Aquí el calcio entra por los canales que se activan y al entrar aquí el calcio, ¿sí? Activa en el retículo sarcoplásmico, activa otros canales de calcio. Perdón, estos canales se llaman
rianodina, estos canales, aquí son los receptores R1, R2, aquí, este de aquí. Son los receptores de importantes y se los preguntan. Rianodina, estos receptores. ¿Qué sucede? Mira, sin perdernos. Acá, si te fijas, pues no tiene pierde. Los canales de sodio, canales de potasio rápidos, y luego ya estamos en los canales de calcio. ¿Ok? Aquí están los canales llega el impulso, se activan canales de sodio, después los de potasio y después los de calcio. El calcio es importante porque aquí entra el calcio que está afuera, entra de manera fisiológica normal, primera información que les di, primer tema que les di al inicio, entra el calcio y el calcio adentro va a actuar como estimulador del retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Estimula el retículo sarcoplásmico mediante los receptores. Aquí en el sarcoplásmico en la membrana tiene los receptores que son los receptores de rianodina. Ajá. Al momento de activarse esta membrana mediante los receptores, libera calcio también, ¿ok? También libera calcio. De forma que vamos a tener calcio extracelular e intracelular. ¿Por qué es importante? Porque resulta que el calcio es la señal para que se genere la contracción. Ya ustedes lo vieron en histología o a lo mejor los primeros temas, que el calcio se une a la troponina C. Mira acá, troponina C, C de calcio. ¿Okay? Se une a la troponina C y luego ya por medio de ciertos mecanismos de que inhibe la troponina inhibitoria, etcétera, hace que se genere que la actina y la miosina se entrelacen, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les mencionaba que el momento en que se contrae el músculo es aquí, ¿ok? Ya después de eso, se activan los canales de potasio lentos y gracias aquí tenemos que recalcar que aquí hay voy a poner, verdecito. Estos canales de aquí, de sodio y calcio, este es un mecanismo de transporte activo secundario. Ojo, activo secundario. Esto lo que genera es que el sodio y estos canales, que sepan como dato, estos canales también los encuentran en la nefrona, también esa clase la di presencial en su momento. Estos canales son un tipo de antiporte. ¿Qué quiere decir esto? Que están los canales, este es un canal, ¿sí? Imagínate, un canal. Cualquier cosa, cuando digo antiporte, quiere decir que entra el sodio y cualquier cosa sale. Calcio, potasio, hidrógeno, sodio. O sea, eso es lo que se refiere con antiporte. Entonces, que tengan en cuenta que estos están aquí presentes. Entonces, para cuando ya no es necesario que se ejerza la contracción, porque acuérdense que la contracción está dada por el calcio, lo que hacen es, se activan estos canales antiportes, que lo que hacen es meter sodio a la célula y sacar calcio. ¿Ok? Porque yo ya no ocupo que se genere un potencial de acción. ¿De acuerdo? Acá de este lado tenemos la bomba sodio-potasio, que también funciona como para que se haga el potencial de membrana en reposo. Y listo. ¿Dudas en esto? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Devani, Jessica, Juliana, ¿todo bien? Bien. Aquí solamente que sepan que existen ¿cómo se llaman? Estos conceptos, ¿ok? Estos conceptos, el periodo refractario absoluto y relativo, no es más que el periodo refractario absoluto es el periodo, aquí está representado, en el que por más que ejerces un estímulo, no vas a poder generar un potencial de acción. Y a eso se le refiere periodo absoluto. ¿Y qué pasa con el refractario relativo? Que en este punto ya es posible que mediante un impulso muy fuerte se genere otro potencial de acción, es decir, haga esto. ¿Ok? Eso es todo. No tiene tanta relevancia.
No es tan importante, pero sí que sepan que existen esos conceptos. Y aquí acuérdense que tenemos así rapidito el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Si ya vieron nefro, la fisiología renal, recordarán que está el riñón y está la glándula suprarrenal. En el medio, la glándula suprarrenal, está la médula suprarrenal y ahí se liberan neurotransmisores como por ejemplo la adrenalina, perdón, catecolaminas o la noradrenalina. Estas actuarán, pues acá, que serán parte de la regulación, ¿sí? Aquí también se genera noradrenalina en los, ¿cómo se llama? Ganglios paraventriculares. Noradrenalina. Y del parasimpático en el vago, que está acá, dado por el parasimpático, sistema nervioso es parasimpático, es lo que avienta el neurotransmisor, este sí, el acetilcolina. ¿Ok? Es solo eso porque ahorita vamos a ver por qué. Entonces, del sistema nervioso simpático, que sepan que está la adrenalina, la noradrenalina y del parasimpático, la acetilcolina. ¿Ok? ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, que estos, tanto la adrenalina, noradrenalina, como la acetilcolina, actuarán en receptores que a su vez tenemos estos conceptos: cronotropismo, inotropismo, dromotropismo. Estos va relacionado con esto porque estos neurotransmisores, catecolaminas, le darán el estímulo al corazón y es lo que es lo que va a regular el corazón. ¿Cómo? Y aquí se los puse. Aquí está el potencial de acción normal. Ajá. Potencial de acción normal. Y te fijas de forma en el sistema simpático, va a generar un cronotropismo positivo. ¿Qué significa cronotropismo positivo? La frecuencia, es decir, aquí está genera los propios estímulos, es decir, el estímulo como tal. Por lo tanto, va a ser una estimulación positiva. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que en lugar de que sea uno normal, va a ser más rápido, lo va a estimular. Entonces, te fijas, cronotropismo positivo en nodo sino auricular mediado por la noradrenalina. En los receptores beta 1 tenemos un corazón, en los receptores beta 1. En la familia G de la subunidad S, la estimuladora. Ajá. Aumenta la fase 4. En la fase 4 ya lo vimos, la fase 4 era se los pongo aquí, aumenta el potencial de membrana en reposo, es decir, esta de aquí. En lugar de que sea así, pues lo va a hacer más rápido, ¿no? Entonces genera más rápido, ¿ok? A eso se refiere. Y el parasimpático, si te fijas, todo lo contrario. En lugar de que sea así rápido, pues se va a alargar y luego ya genera. Y se alarga y se genera. ¿Qué significa? Que este nos da taquicardias y este nos da bradicardias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el parasimpático lo que hace es, mediado por la acetilcolina en los muscarínicos 2, actúa sobre el receptor G de la subunidad I, la I inhibitoria. ¿Ok? Creo que está sencillo eso, o sea, el simpático va a estimular y el parasimpático va a relajar. El simpático, recuerden que el simpático es el que nos mantiene nos da el sistema eh, de huida, el de advertencia y nos prepara para todo eso. Entonces, es el que va a estimular y acelerar la frecuencia cardíaca, que bombee el corazón. El inotropismo, aquí está, dice contracciones frecuentes a ciertos estímulos. ¿Qué sucede? El inotropismo positivo, una vez más,
noradrenalina, beta 1, de la G estimulante. ¿Ok? G estimulante. Y pues aquí está la fosforilación de los que les mencioné, los receptores de dihidropiridinas. ¿Ok? Lo que van a hacer es que la contracción pues sea más rápida. El parasimpático da un inotropismo negativo, mediado por la acetilcolina, de igual forma acetilcolina en los receptores muscarínicos 2, en la familia G inhibitoria. ¿Qué pasa aquí? El parasimpático disminuye calcio y activa los canales de potasio. ¿Ok? La flechita esta aquí, que está aquí, y de igual forma en la información que estamos arriba, la flechita arriba no significa que aumente el potasio. ¿Ok? No se vayan a confundir. En la flechita hacia arriba o si tienes una flechita hacia abajo, cuando habla de iones, no significa que aumente o disminuya el ion. Significa que aumenta o disminuye la conductancia de los canales. Es decir, se activan los canales o se inactivan los canales. ¿Ok? No vayan a confundir ese dato porque en la literatura sí te lo ponen así, sobre todo en el tema de neurotransmisores, te lo ponen como hacia arriba o hacia abajo. Y eso se presta a confusiones de que, le aumentó el calcio, entonces se hace más positiva. No, se aumenta la conductancia del potasio, por lo tanto se hace más negativo. ¿Ok? Y el dromotropismo quiere decir que el impulso, en lugar de ir normal o en lugar de ir lento, el nitropismo positivo, quiere decir que el nitropismo le da la propiedad de hacerlo así, que rápido, el impulso, ¿no? O hacerlo lento. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el simpático, pues lo que le da es dromotropismo positivo al nodo AB, mediado por, otra vez, noradrenalina, beta 1, la familia GS, y lo que hace es que aumenta la fase 0. ¿Recuerden la fase 0? Es la despolarización. Se lo puse. La fase 0, despolarización. Es decir, que el impulso es más rápido. ¿Va? Y el parasimpático pues relaja, por lo tanto, en lugar de que el impulso sea rápido, pues va a ser lento. ¿Ok? Porque alenta la fase 0. ¿Es importante conocer las fases? Pues sí, es importante porque pues aquí más o menos nos damos una idea de cómo estimula el parasimpático y el simpático. Y pues hasta aquí sería esta es la regulación de lo potencial de acción, regulación del corazón. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? Esto sería todo. Hasta aquí terminamos. ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran decir? ¿Que les quedó claro esta parte? Sí, todo bien, gracias. Muy bien, pues hasta aquí es todo. Déjame, detengo entonces la grabación. Y pues hasta aquí sería todo. Espero que les haya servido. De igual forma, pues pasen la voz pues para que en una siguiente clase pues se pueda tener más participación.